Hace tiempo que la presidenta Bachelet no viene pasando un buen momento en términos de popularidad. Los casos de corrupción la afectan directamente. También las promesas incumplidas de campaña. El tiempo no parece estar de su lado. Cuando faltan menos de 2 años para la finalización de su segundo mandato presidencial, Michelle Bachelet transita entre una creciente pérdida de popularidad y el escaso tiempo que le resta para cumplir alguna de sus más emblemáticas promesas electorales. Bachelet confía en que podrá materializar alguna de aquellas promesas antes del 11 de marzo de 2018, cuando deba entregar el poder a un nuevo presidente. Y así se lo hizo saber a sus socios de Nueva Mayoría, la coalición que integran desde comunistas a demócratas cristianos y con la que llegó al Palacio de la Moneda en el tercer mes de 2014. Chile tiene un solo gran adversario y eso se llama desigualdad. Claro que esta vez, a diferencia del primer gobierno que encabezó entre 2006 y 2010, la presidenta fue perdiendo apoyo de sus votantes. Según recientes encuestas, Bachelet tiene el 65% de imagen negativa, una cifra muy distante de aquel 84% de aprobación que cosechaba a horas de finalizar su primera presidencia y que la erigía como un caso histórico y singular en América Latina. Los casos de corrupción en los que se vio inmersa parte de la dirigencia chilena y en especial el hijo mayor de la presidenta, Sebastián Dávalos, y su esposa, tuvieron una especial incidencia para este cambio drástico en el humor social del país. Siempre ha existido estos niveles de corrupción y esta relación incestuosa entre la política y el dinero, solo que ahora hay mucho más evidencia y están cayendo y están quedando al desnudo. Por eso la rabia de la gente, por eso la rabia del pueblo. Los memoriosos recuerdan que en 2014 Chile fue considerado el país menos corrupto de Sudamérica por el Índice de Transparencia Internacional. Pero solo un año después, las denuncias lo hicieron caer al segundo lugar detrás de Uruguay. El episodio emblemático y que le produjo un enorme daño al gobierno de Bachelet fue el denominado Caso Cabal, que elevó el termómetro de la desconfianza ciudadana. Se alió con los capitalistas y eso que era socialista. La causa, que involucra al hijo de Bachelet y a su esposa Natalia Compañón, está asociada a la compra y venta irregular de terrenos por $15 millones en la zona central de Chile y la evasión impositiva de esas ganancias. Estamos empezando una defensa que es larga, en donde nosotros demostraremos nuestra completa y total inocencia respecto de los hechos. La presidenta declaró como testigo y por voluntad propia ante la Fiscalía, lo que evitó un proceso en su contra, pero no mermó su costo político. Días atrás, otro caso de supuesta corrupción volvió a las primeras planas de la prensa chilena cuando la Fiscalía de la Nación inició una causa al exministro Jorge Insunza, quien estuvo solo un mes como secretario general de la presidencia y debió renunciar ante supuestas irregularidades en concesiones mineras. El otro frente abierto que aún mantiene Bachelet en el último tramo de su gobierno es el de la prometida reforma integral en la educación que incluye la gratuidad de la enseñanza, emblema de la protesta estudiantil que supo tener en jaque al gobierno conservador de Sebastián Piñera. Nosotros llevamos 10 años movilizándonos, ya estamos en un punto de no retorno. Aquí no es simplemente decir que los estudiantes salimos a protestar porque no tenemos propuestas, como incluso lo dijo el vocero del gobierno. Nosotros tenemos propuestas y esas propuestas son las que han mantenido vivo un movimiento por los últimos 10 años. Una semana atrás, los estudiantes volvieron a marchar por las calles de Santiago para exigir al gobierno una reforma educativa transformadora en contra del proyecto de ley que la presidenta Michelle Bachelet enviará al Congreso. La marcha reunió a miles de estudiantes en el centro de Santiago en demanda de gratuidad educativa universal hasta que fueron dispersados con agua y gases por carabineros. Aunque la gratuidad es uno de los puntales de la reforma educativa oficial, para los estudiantes no cumple con lo anunciado. Bachelet había prometido que alcanzaría al 100% de los universitarios en 2020 y tendría un 70% de cobertura hacia el final de su mandato en 2018. Pero la economía
la obligó a replantear esas metas para terminar beneficiando solo al 60% de los estudiantes más vulnerables. La merma económica fue advertida por el Fondo Monetario Internacional, que bajó las previsiones de crecimiento de Chile desde un 2,1% pronosticado en enero a un 1,5% en mayo. La prolongada caída en el precio del cobre y el empeoramiento de las condiciones financieras empañaron las perspectivas de Chile, apuntó el Fondo Monetario Internacional en su informe. Nuestra economía enfrenta retos que son más profundos que una mala racha pasajera en los precios del cobre. Pero la bonanza minera los ocultó. O dicho en forma más clara, algunos prefirieron no ver lo que se estaba incubando. Pero a pesar de los contratiempos, este año por primera vez en los últimos 35, unos 150.000 estudiantes comenzaron sus carreras de manera gratuita, más allá de una ley que aún no llegó al Parlamento. No obstante, son muchos los partidarios del gobierno que aún se preguntan si la primera presidenta mujer en la historia de Chile podrá ver cumplidas sus promesas y enterrar para siempre la estructura educativa instituida por la dictadura de Augusto Pinochet. Durante mucho tiempo, cuando se hablaba de corrupción en América Latina, Chile quedaba como aislado, digamos, junto con Uruguay, se mantenía como fuera del registro de esos países que sucumben religiosamente a la corrupción. No está pasando eso. Estábamos hablando de lo que tiene que ver con el caso Cabal, pero está también el caso Penta, el caso SQM, todo lo que tiene que ver con la financiación irregular de la política a través de esas empresas. Están afectados todos. En este caso estábamos hablando de lo que tiene que ver con la familia de la presidenta Bachelet. Pero en el caso de la derecha, de la UDI, también está afectada, y también están afectados otros partidos de izquierda. Es decir, no se veía, era algo de lo que no se hablaba. Tampoco habló ella muy concretamente en una entrevista muy buena que publica hoy Carlos Cue del diario El País, España, donde la mandataria, por ejemplo, hace una comparación extraña cuando se le pregunta por la baja valoración que tiene su gestión, su administración. Ella dice que es un problema de la política universal, dice que todos los políticos están sufriendo de una baja de representación, una baja de popularidad, y dice que la democracia representativa hoy no es suficiente. Obviamente el déficit de ella en esta entrevista es explicar que la baja valoración también se debe a esta ola de corrupción que afecta a la región, y en este caso está afectando a su familia. No mencionan una palabra. Ahora bien, vengo de la Alianza del Pacífico, ahora que se hizo la cumbre, era la 11ª cumbre de la Alianza del Pacífico, con el hecho histórico de que Argentina ha dado un paso como el miembro número 49 en estado de observador, que es un gesto político sin implicancia económica. La verdad, la estrella fue Mauricio Macri. ¿Qué ocurría? ¿Por qué? Todos los presidentes, Perú, Colombia, Chile, México, tienen escasísimo nivel de aprobación. Y en ese nivel, Macri aparece con todo el caudal de la imagen de quien comienza. Exactamente. Claro. Ahora, ¿qué pasa con Bachelet? Bachelet está también quedando, y vuelvo a Chile nuevamente, Bachelet está quedando relegada en esta situación regional, quizás con Evo Morales y con Tabaré Vázquez. Porque lo que dicen es que ya en la próxima elección la derecha, de una manera de centro o más radicalizada, va a gobernar Chile. Y efectivamente hay muchas desigualdades. La cumbre se hizo en el sur de Chile, en Puerto Varas y Frutillar, dos regiones agroganaderas con una colonia alemana muy importante y donde vos ves una diferencia enorme con el resto del país. Así claro, porque se hablaba, ¿no?, de Chile como primer mundo dentro de la región, y de hecho me acuerdo cuando asumió el presidente Piñera, que decía, vamos a tener el PBI de Portugal, vamos a estar, nos falta muy poco, ¿no, Raúl? Mucho tiempo se habló del milagro chileno y de la economía modelo para el resto de la región. Lo cierto es que hoy Chile, y en particular el gobierno de Bachelet, está sufriendo las consecuencias de un modelo que no salió del extractivismo, sigue dependiendo del cobre. Igual que muchos en Latinoamérica, digamos. Sí, y yo te diré que peor que muchos en Latinoamérica, porque la caída del precio del cobre determinó un cambio absoluto de la política, empezando por una reducción presupuestaria comparable quizá a lo que le pasó a Venezuela con el petróleo. Claro, Fíjate vos, procesos políticos que por ahí tienen sus diferencias, pero que no logran resolver el tema del desarrollo interno y salir del tema de la dependencia de en este caso, un mineral que cae el precio, que la tendencia que marcan los especialistas que no se va a recuperar.
Y un recurso que casi es un lugar común, echarle la culpa a China. Digamos, cayó la demanda de China, claro, entonces es el culpable de todos los Ahora, de todos modos te males. quería preguntar, ¿por qué tanto hablar entonces de Chile como modelo o tan cercano a países llamados del primer mundo cuando tampoco diversificó, digamos, la matriz productiva Chile? Yo creo que la condición para esto de que se hable del modelo chileno como un modelo a imitar es que Chile tuvo esa, entre comillas, generosidad de aceptar todas las propuestas o las recetas en materia comercial y financiera. Fíjate vos que los tres ejes que se marcan de la economía chilena, que siguen siendo los ejes predominantes, es el extractivismo, que recién mencionábamos, dependiente del cobre, la cuestión comercial, es un comercio, un mercado muy abierto el chileno, como pocos o quizás como ninguno en la región, y el otro es el tema financiero, la banca, que también tiene muchísimas facilidades. Mientras esto funciona bien, yo inclusive lo vincularía con un punto que ustedes hablaron antes, mientras esto funciona bien, nadie habla de corrupción, a nadie le preocupa la corrupción, ni el tema sale a la luz. Pero en general es lo que ocurre, no solo en Chile. Claro, cuando empieza, digamos, Chile tenía fama de ser el país más honesto de la región, con Piñera de presidente, yo lo pondría en duda. Pero lo cierto es que cuando aparecen los problemas económicos, las dificultades para el capital, aparecen los problemas de corrupción. Y hoy Chile está padeciendo este tema, no le encuentra solución. Esta apertura significa que es el primero que se perjudica cuando la economía mundial empieza a mostrar flaquezas o problemas. Cuanto más abierto estás, menos protegido estás frente al impacto de la crisis internacional. Ahora, José, ¿no pasa en todos los países eso de que en realidad cuando el bolsillo se afecta es cuando se empiezan a ver los problemas de corrupción? Sí, es posible. Lo que pasa es que me parece que en Chile había una idea. Yo creo que Chile ahí es como una especie de gran malentendido latinoamericano. Digamos, ¿no? Para mí el título de Chile es el malentendido chileno. Se lo presentaba efectivamente, como decía Rulo recién, como un modelo a seguir. Es cierto que Chile creció mucho, una economía muy dinámica la chilena, y es cierto también que bajó mucho la pobreza, sobre todo al principio del gobierno, del ciclo de la concertación. Después eso se estancó y nunca lograron atacar problemas básicos, el extractivismo, la desigualdad, etcétera. Ahora, esto viene acompañado por algo que es relativamente novedoso en Chile, que es una apatía ciudadana fenomenal. En la segunda vuelta en la que fue elegida Michelle Bachelet, votó el 40% de la población, solo el 40% de la población. Uno dice, bueno, es un nivel de participación bajísimo. Digamos, uno se queja siempre, o siempre criticamos y hablamos de Venezuela. Venezuela tiene 20.000 problemas, ahora vota el 80% de la población. Entonces, bueno, ¿cuál es el nivel de la legitimidad democrática de estos dos modelos? Y atado a esto, una cuestión que me parece fundamental, que creo que es el gran problema de la política chilena de hoy, que es la dificultad para incorporar el cambio. Chile es un típico país de centro, con gobiernos que se turnan, se alternan, muy prolijos, internas, etcétera. Ahora, cuando quieren hacer un cambio, implementar un cambio, incorporar un cambio, se encuentran con grandes problemas. ¿Sabes que se encuentran con un fantasma, que es el fantasma de Pinochet, que todavía... Efectivamente, que no saben cómo domesticar. Ahora, vos sabés, Inde, que cuando renunció en el cambio de gabinete que hizo Michelle Bachelet, su ministro de Economía, se llamaba Arenas, fue el primer ministro de Economía chileno que renuncia o que es desplazado de su cargo desde la recuperación de la democracia. Uno puede decir, buenísimo, es un gesto de estabilidad económica, etcétera. Ahora, también uno podría decir, bueno, ¿es eso o es que el ministro de Economía no importa? Porque gobiernan los mercados, gobierna la banca, gobierna el extractivismo. Y esa renovación se ve en la política. Bachelet fue presidenta 2 veces, Frei fue candidato de nuevo. Se dice que en las próximas elecciones los candidatos pueden ser 2 expresidentes, Lagos y Piñera. O sea, me parece que Chile está ante una encrucijada muy complicada, muy complicada. Y frente a eso, lo que hablaba sobre la escasa participación. Fíjense, hubo primarias hace poco, primarias para alcaldes. 5% participó, había 5 millones de inscriptos, 282.000 personas participaron de esas primarias. Me dirán, bueno, fue el Día del Padre, final de la Copa América, que lamentablemente perdimos, a eso sumémosle escasa participación política, porque los partidos políticos han perdido mucho militante, y falta de interés cívico. Esta es una realidad. Hay una separación que comentó Bachelet justamente en estos días, es el divorcio que hay entre la política y el ciudadano común. El ciudadano común no quiere participar o no participa directamente. Lagos, el expresidente, dijo, bueno, hagamos que las primarias sean obligatorias y que el 23 de octubre, cuando se voten las generales para alcaldes, sean obligatorios. El gobierno le dijo que no, que es preferible que siga siendo de este modo optativo, que cada uno decida si quiere participar o no. Estábamos hablando de la Alianza del Pacífico y de lo que fue la cumbre. Tenemos unas imágenes también para compartir y para conversar un poquito más sobre lo que tiene que ver
vamos a continuar, en realidad vamos a irnos ahora a un corte, porque lo que tenía que ver con la Alianza del Pacífico lo hablamos antes.